Saludarlo nuevamente, Máster Alex Armando Ávila Coello. Estamos en la asignatura de redes de computadora. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la carrera Tecnologías de la Información de quinto nivel del paralelo C2. El día de hoy vamos a hablarle directamente de la unidad 4 del protocolo de capas de transporte. Como tema, la implementación de técnicas de control de congestión y asignación de ancho de banda en redes simuladas basado en el trabajo práctico experimental número 3. Nosotros pertenecemos al grupo número 7, el cual está conformado con Juliet Barragán, Stalin Benavides, Sani Jordan, Suárez Juana, Velasco Jessica, Zambrano José y quien le habla Gabriela Arteaga. Pasamos directamente a la introducción de nuestro tema, donde tenemos que en el ámbito de las redes informáticas, la práctica mediante la simulación es una herramienta esencial para comprender el comportamiento del sistema antes de su implementación en entornos tanto reales. Simular no solo nos permite experimentar con configuraciones y protocolos en escenarios de tráfico sin comprometer la infraestructura física ni afectar a los usuarios finales. Esta metodología es especialmente valiosa en entornos académicos donde los estudiantes podemos adquirir la experiencia de la práctica y en entornos empresariales donde se busca garantizar la calidad del servicio y la continuidad de la operabilidad. Esta metodología es especialmente valiosa en entornos tanto académicos y también en el ámbito práctico experimental, sea en alguna empresa, justamente. Uno de los aspectos más críticos es la simulación en redes en un entorno de congestión. Cuando múltiples dispositivos envían datos simultáneamente, los recursos de redes pueden saturarse, provocando la pérdida de paquetes, aumento de latencia y reducción de rendimiento. En contextos académicos, esto afecta directamente la experiencia del aprendizaje en laboratorios tanto virtuales o plataformas educativas. El entorno empresarial puede traducirse en interrupciones de servicios, pérdida de productividad y afectación del cliente. Aplicar técnicas de asignación de ancho de banda en entornos locales antes de pasar por la producción permite no solamente identificar cuellos de botella, sino también establecer prioridades de tráfico y garantizar la proactividad de la red. Mejora la eficiencia operativa y reduce riesgos asociados a la implementación directa de la producción. Pasamos al marco teórico, donde tenemos los fundamentos de control de congestión. Habíamos hablado que el control de congestión en redes se refiere al conjunto de técnicas diseñadas para evitar que el tráfico exceda en la capacidad de los recursos disponibles. Tenemos el inicio lento, que es Slow Start, que es la técnica utilizada por TSP para evitar una sobrecarga inicial y comienza con una pequeña ventana de congestión. El AIMD, el aumento auditivo de disminución multiplicativa. Esto directamente cuando no hay congestión, la ventana de envío se incrementa lentamente. Evitar el colapso de la congestión TCP ajusta directamente la dinámica de la cantidad de datos en el tránsito para prevenir la saturación de la red. Y el buffer overflow, que también es cuando los routers no pueden manejar el volumen de paquetes y se pierden datos, lo que indica la congestión. La calidad de servicio QoS, que es la técnica que prioriza ciertos tipos de tráfico para garantizar el rendimiento en aplicaciones críticas. En esta sean estrategias que permiten mantener un equilibrio eficiente y una eficiencia y estabilidad directamente, adaptándose a condiciones cambiantes en el tráfico. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es José Antonio Zambrano Rodríguez. En este caso, tengo el agrado de presentar, ya sea qué es el control de congestión. Entendemos que el control de congestión en TCP es un mecanismo que evita que la red se colapse cuando hay demasiado tráfico. Para lograrlo, el TCP ajusta la ventana de congestión, que es la cantidad de datos que puede enviar antes de recibir confirmación. Para ello tenemos los siguientes algoritmos. Como primer punto tenemos el algoritmo TCP Tower. Este empieza enviando pocos datos, eh, que permite crecer rápido al inicio y luego de manera lineal
pero tiene un problema principal, que es que si ocurre una pérdida de paquete, vuelve a comenzar desde lo mínimo, lo que reduce mucho el rendimiento. Como siguiente punto tenemos el TCP Reno. Este mejora el proceso de recuperación cuando detecta una pérdida. En vez de reiniciar todo, solo reduce su velocidad a la mitad y continúa. eh, Esto permite mantener un uso más eficiente del ancho de banda. Finalmente tenemos el TCP/QoS, que es el algoritmo más moderno, por decirlo así, y el más utilizado en Linux, ya que se utiliza para funciones cúbicas para controlar la ventana de congestión, lo que permite aprovechar mejor las redes de alta velocidad, recuperarse más rápido y mantener un rendimiento más estable. Para ello tenemos una comparación rápida. Como podemos visualizar en nuestro cuadro comparativo, tenemos que nuestro algoritmo, el tau, en recuperación se reinicia todo y para su eficiencia es lento. También tenemos el reno. Asimismo, en la parte de recuperación se reduce a la mitad, ya que su eficiencia es media. Pero para su mayor uso y mayor funcionamiento tenemos el qubit, que su eficiencia es mucho más rápida. En resumen, Taos es el más básico, el Reno lo mejora y el qubit es el más eficiente para las redes actuales. Con esto finalizo la parte explicativa de lo que son los algoritmos. Muchas gracias. Técnicas de asignación de ancho de banda de SOS, cola y shaping. ¿Qué es la asignación de ancho de banda? Es el proceso mediante el cual una red administrativa distribuye la capacidad y la disponibilidad de ancho de banda entre los usuarios y disponibilidad de aplicaciones. Permite evitar congestión, mejorar el rendimiento y asegurar la prioridad de los servicios críticos. ¿Qué es SOS? SOS es el conjunto de técnicas que permite priorizar el tráfico para asegurar que las aplicaciones importantes funcionen con una buena calidad. Sus funciones principales de SOS: la prioridad, control de congestión, garantías. En la prioridad tenemos lo que es asignar más ancho de banda de tráfico importante. En control de congestión tenemos evitar saturaciones. En garantías tenemos pérdida de paquetes. Ejemplo, en una empresa las videollamadas tienen la prioridad sobre las descargas. Las técnicas de cola. Las colas organizan el tráfico cuando hay congestión. Son fundamentalmente para definir un paquete que envía primero. Tipos principales. Tenemos lo que es los FIFO. Es el primer que entra en el primero que sale. PQU crea colas por prioridad de alta, mediante, baja. WFQ asigna ancho de banda y proporcional según el peso. Ejemplo, PQU da prioridad al tráfico de voz para evitar cortes. En el shaping, controla la velocidad a la que una disponibilidad y aplicaciones envía datos, suavizando el flujo. ¿Para qué sirve? Evita tráfico, mantiene la red estable, hace que el tráfico pesado no afecte los servicios sensibles. Ejemplo, limpia un PC, descarga más de 10 megabytes para que no afecte al resto. ¿Por qué son importantes estas técnicas? Porque permite una red más estable, rápida, confiable, asegura aplicaciones críticas. Sin estas técnicas, videollamadas, stream, sistemas de corporativo fallarían en horas de alta demanda. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar de las ventajas y desventajas del control de congestión. El control de congestión agrupa el conjunto de técnicas orientadas a la estabilidad global de la red. Su fin es evitar que la demanda de tráfico exceda la capacidad de la infraestructura, previniendo así el colapso y asegurando la utilización eficiente de los recursos. En la arquitectura de gestión tenemos la ventaja que ésta soporta en una estrategia dual, o sea, un bucle abierto y un bucle cerrado, garantizando así una protección integral contra la saturación. Su desventaja es que la complejidad e incertidumbre
global son inherentes, dado que la congestión es un problema de red que depende del comportamiento de múltiples usuarios. En la equidad y rendimiento, la ventaja es que este promueve un reparto equitativo de la capacidad disponible para que todos los emisores puedan cursar su tráfico optimizando el rendimiento general bajo condiciones de alta demanda. Su desventaja es que los mecanismos reactivos necesitan que los indicadores de tráfico se degraden ligeramente para poder activarse, lo que resulta en una latencia operativa inevitable. En lo que respecta a la protección de la red, la ventaja es que su función de control de admisión protege la infraestructura y los flujos activos al denegar nuevas conexiones si éstas se comprometen a la QoS existente. La desventaja es que si el diseño del algoritmo falla, puede incurrir en injusticia de recursos donde ciertos flujos acaparan el ancho de banda, afectando gravemente la experiencia de otros usuarios. En lo que respecta a las ventajas y desventajas de la asignación de ancho de banda, este se enfoca en el manejo de tráfico para garantizar el nivel de servicio acordado a las diferentes categorías de tráfico. Este enfoque permite priorizar la latencia, protegiéndolos de la competencia de los flujos menos críticos. En este tenemos lo que es la garantía y cumplimiento. La ventaja de este es que permite el cumplimiento estricto de la QoS negociada, asegurando la observancia de parámetros críticos como el retardo de transferencias de celdas y la tasa de celdas perdidas. La desventaja es la complejidad y el costo de la infraestructura. Se incrementan notablemente ya que requiere un hardware especializado y una configuración meticulosa de las políticas de priorización. En lo que respecta a la eficiencia operacional, la ventaja es que este facilita el uso eficiente de los recursos mediante funciones como el aislamiento de tráfico que ajustan la tasa de envío para aprovechar la naturaleza de ráfaga del tráfico minimizado de los descartes. La desventaja es que la función de control de admisión, si bien es protectora, se convierte en una restricción para el usuario, al rechazar proactivamente solicitudes de conexión si no hay recursos garantizados. En lo que es la priorización de servicios, la ventaja es que permite asignar capacidad garantizada y diferenciar la experiencia del usuario para tráfico sensible, voz, video, protegiéndolo incluso en presencia de congestión. La desventaja es que su eficacia está ligada a la tecnología física en redes de ancho de banda compartido, una asignación estricta de prioridad a un flujo que puede resultar en la inhalación de los flujos de baja prioridad. Saludos cordiales, estimado docente y presentes. Hoy presentaré la configuración de escenario de red comparando las topologías tipo anillo y la topología tipo estrella en Cisco Packet Tracer. El objetivo de esta práctica es simular la congestión de red, comparar el comportamiento de ambas topologías bajo un tráfico intenso y evidenciar la pérdida de paquetes y el aumento de latencia. Comenzamos con la topología tipo anillo. Para configurar esta topología utilizamos 4 switches y 4 PCs de manera circular con IPs del 192.168.1.1 al 192.168.1.4. Esta topología permite múltiples rutas entre dispositivos. Los resultados en la topología de anillo mostraron sin congestión el 0% de pérdida y con congestión solo el 4% de pérdida y una latencia máxima de 31 ms.
demostrando un buen comportamiento bajo carga. Continuamos con la topología tipo estrella, en la cual usamos un switch central y 5 PCs con IPs del 192.168.1.1 al 192.168.1.5. Todas estas conectadas directamente al switch en una configuración más simple pero centralizada. Los resultados de la topología tipo estrella fueron algo drásticos. Sin congestión se obtuvo el 0% de pérdida, pero con congestión se obtuvo el 50% de pérdida de paquetes. El switch central se convirtió en un cuello de botella. Al comparar la topología tipo anillo, obtuvo un 4% de pérdida versus la topología tipo estrella, que obtuvo un 50% de pérdida. El anillo es más complejo, pero resistente. En cambio, la topología tipo estrella es simple pero vulnerable. La latencia de la topología tipo anillo fue mayor, pero con menos pérdida. Podemos concluir diciendo que la topología estrella es adecuada para redes pequeñas con tráfico moderado, mientras que la topología tipo anillo es mejor para entornos que requieren confiabilidad y distribución de carga bajo tráfico intenso. Gracias. Un cordial saludo, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Juliet Barragán y yo les hablaré sobre la aplicación de políticas de priorización y control de tráfico, donde se implementaron las técnicas de shaping y policing para asignar el ancho de banda. Empezamos con la topología anillo. Para hacer la aplicación de políticas de priorización y control de tráfico, se configuran varios switches. En nuestro ejemplo, usamos el switch 2 que está conectado hacia la PC2 y el switch 3 que está conectado hacia la PC3. Primero se activa lo que es la función de COS con el comando mls-cos. Luego se aplica, en este caso, la prioridad en puertos. Usamos los puertos conectados a los equipos prioritarios como PC2 y PC3, de esta forma para que el switch reconozca su tráfico como preferente. Posteriormente se implementa lo que es shaping y policing en los puertos no prioritarios. Se limitó el ancho de banda con speed 10 para simular el policing y en los puertos priorizados se aplicó duplex fall junto con speed 10 para representar el shaping. Finalmente se verificó con el comando show interface que las configuraciones fueron aplicadas correctamente, confirmando así la limitación y la priorización activa. Podemos decir que en la topología anillo se pudo ver cómo se activó el COS, se configuró la priorización de los puertos críticos y se limitó la velocidad de los demás para controlar así el tráfico y evitar congestión. Ahora continuamos con la topología estrella. Para hacer la aplicación de políticas de priorización y control de tráfico, se configuró en este caso el switch central, el cual tiene como nombre switch 1. Este switch estaba conectado a 5 PCs. De la misma manera, se activó el COS con el comando mls-cos. Continuamos con la priorización de los puertos de PC2 y PC3 usando el comando mls-cos truce-cos. Este comando indica al switch que confíe en la clasificación de prioridad del tráfico que llega por esos puertos. Luego se aplicaron las técnicas de shaping y policing en los puertos de PC4 y PC5, limitando su velocidad mediante speed 10 y configurando duplex fall. Esto simula un control de ancho de banda donde las PCs prioritarias mantienen un mejor rendimiento y las demás tienen un acceso regulado al tráfico. Por último, la verificación final lo hicimos con show running config, permitió confirmar las políticas activas y la correcta gestión del tráfico. En conclusión de esta parte práctica, decimos que estas configuraciones permiten observar cómo el COS, el shaping y el policing mejoran la eficiencia de la red,
La topología en anillo mostró una mayor complejidad y de igual manera de congestión. En cambio, la topología estrella fue más estable y fácil de administrar. Ahora les hablaré sobre un cuadro comparativo que indica la diferencia entre el control de congestión y la asignación de ancho de banda, dos mecanismos fundamentales para el buen funcionamiento de las redes. Primero, el control de congestión evita que la red se sature regulando la velocidad de envío cuando ésta detecta demasiado tráfico. Protocolos como TCP ajustan automáticamente el flujo de datos para prevenir pérdidas y así mantener el rendimiento. En cambio, la asignación de ancho de banda distribuye de forma anticipada y equilibrada los recursos de la red entre usuarios o aplicaciones. Tecnologías como COS o MPLS reservan el ancho de banda necesario para servicios específicos, como por ejemplo videollamadas o streaming. Ambos mecanismos trabajan de manera complementaria. Mientras el control de congestión regula el flujo para evitar la saturación, la asignación de ancho de banda asegura que cada aplicación reciba los recursos que necesita para funcionar correctamente. Para cerrar, podemos decir que el control de congestión y la asignación de ancho de banda son elementos esenciales para que una red funcione de manera eficiente. El control de congestión evita la saturación regulando el flujo de datos, mientras que la asignación de ancho de banda distribuye los recursos de forma equilibrada para que cada aplicación reciba lo necesario. Ambos mecanismos trabajan juntos para garantizar la estabilidad, un buen rendimiento y una mejor experiencia para los usuarios, e incluso cuando esta es la demanda muy alta. Gracias por su atención, somos el grupo número 7.